Por los caminos de la emigración anduvo la mayoría de las grandes personalidades, héroes y mártires cubanos desde Varela hasta Martí, pasando por nombres como los de Gómez y Maceo, y también otros no menos importantes, anónimos casi, poderosos de ejemplo y lealtad a la patria, hombres y mujeres humildes que separaban parte de su jornal para contribuir a la guerra. Desde el antiguo Campo de Marte, hoy Parque de la Fraternidad, puede verse el regio edificio conocido como Palacio de Aldama. Domingo de Aldama y Arechaga mandó a construirlo para residencia de sus hijos Miguel y Rosa. El amor por las ideas independentistas que demostrara el hijo de don Domingo, Miguel Aldama y Alfonso, fue motivo para que en la noche del 24 de enero de 1869 los voluntarios y turbas españolizantes de La Habana asaltaran y saquearan esta residencia. Después de estos hechos, Aldama decidió abandonar la isla y, como él, algunos miembros de la sacarocracia cubana. Los sucesos del Teatro Villanueva y los de la Acera del Louvre forzaron también a exiliarse en los Estados Unidos a José Morales Lemus, al escritor José Antonio Echeverría y a José Manuel Mestre, entre otros. En realidad, Miguel Aldama habitó poco este palacio, pero la impronta del nombre y su papel, muy contradictorio dentro de la inmigración cubana en Estados Unidos, nos invita a ir tras las huellas de un grupo de hombres indiscutiblemente vinculados a las guerras de independencia. Aldama llegó a Estados Unidos en 1869. Antes lo había hecho José Morales Lemus, pero desde antes existían núcleos de emigrados cubanos en ese país. Con el inicio de la guerra y el aumento de la represión, cada vez aumentaba más desde el 10 de octubre en adelante, la represión fue muy fuerte. La emigración aumentó a tal punto que se considera actualmente por los estudiosos de estos problemas demográficos en la ciudad de Nueva York, que la comunidad cubana era la más numerosa entre todas las comunidades latinas de la ciudad de Nueva York. Una presencia bastante alta, después de iniciada la guerra, de representantes de esa élite reformista que en La Habana no aspiraba realmente a una revolución radical, sino a un cambio, a una reforma en el sistema de modo de poder continuar con sus negocios, que era lo más importante para ellos. Y desde el principio se pusieron de manifiesto contradicciones con la parte más popular de esa emigración en la ciudad de Nueva York. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas, tratando de excluirse unos a otros, tratando de alcanzar más poder sobre las decisiones. Y en este sentido, el gobierno desde Cuba cometió algunos errores de apreciación, puesto que para solucionar a veces las contradicciones nombraban a personas que realmente no contribuían a limar las asperezas, sino que de una forma u otra también se parcializaban. De modo que el efecto fue muy negativo para la aspiración máxima, que era que se enviaran expediciones desde los Estados Unidos para reforzar las tropas mambisas. Aldama llegó a dirigir a la emigración que apoyaba la independencia, inclinado más hacia la labor diplomática en Washington y concentrado también en su rol de capitalista prominente. En 1870, el presidente de la República en armas, Céspedes, envía entonces a otra figura más afín con sus objetivos, Manuel de Quesada, con el cargo de agente especial en la emigración. Las pugnas que en la historia ya se conocen como el enfrentamiento entre aldamistas, los seguidores de Miguel de Aldama, y los quesadistas, los seguidores de Quesada, tampoco solucionaron los problemas de las emigraciones. Eran problemas que hoy podemos denominar con toda propiedad
el resultado de la lucha de clases. Los núcleos de la emigración cubana en Estados Unidos se perdieron en pugnas y rencillas. En consecuencia, Céspedes decidió enviar a Francisco Vicente Aguilera a resolver la situación. Soñaba el patricio bayamés con regresar a Cuba en una gran expedición, con un cargamento de hombres y pertrechos para la guerra, para la tropa descalza y hambrienta. Poco le importaba su pobreza extrema, los agujeros de sus zapatos por donde entraba todo el frío de la ciudad, donde no quería morir. Pero allí lo sorprendió la muerte. Allí batalló como nadie frente a discrepancias demasiado profundas que lo fueron lacerando. Golpeado por los desaires de aldamistas y quesadistas, no esgrimía más armas que el prestigio y la dignidad. Nadie le escuchó decir jamás que a la patria había entregado su inmensa fortuna, solo el dolor inmenso de no lograr que las olas lo acercaran a Cuba. Francisco Vicente Aguilera es uno de nuestros emigrados más famosos, uno de los emigrados centrales dentro del contexto de la emigración patriótica cubana de la Guerra de los 10 años. Es un hombre que había sido uno de los organizadores de la conspiración independentista. De hecho, era el hombre que había encabezado la conspiración independentista del Comité de Bayamo, y es una figura que una vez que arranca la guerra ocupa posiciones prominentes dentro del entramado del Mambisao. Llega a ser vicepresidente de la República de Cuba en armas. Y es Francisco Vicente Aguilera enviado por Céspedes a los Estados Unidos en función de resolver un gran problema, que era la unificación de la emigración patriótica. Fabio, ¿y por qué se dice, por qué he leído que fue tan dramática la vida de él allá? El tema es que Aguilera se va a encontrar en una situación de pobreza extrema. Es decir, Aguilera va a chocar. ¿Pero por qué llega a ese nivel? Básicamente por su capacidad de desprendimiento. Es decir, Aguilera es un hombre que en primer lugar había puesto su riqueza en función de la revolución desde la arrancada. Aguilera es el hombre más rico de Oriente. Era un hombre de una fortuna extraordinaria y él pone esa fortuna en función de la lucha por la independencia. No le importan los riesgos, no le importan todas las acciones punitivas del Estado español, y está entregando su riqueza a la causa. Ahora, el Aguilera que llega a los Estados Unidos no es un hombre rico, es un pobre mambí, un pobre mambí en el sentido de un oficial de alta graduación, un alto funcionario del Mambisao, pero es un hombre que no tiene demasiados recursos. Y en la emigración, Aguilera no va a ser política en función de tener mejores condiciones de vida. Básicamente es recaudar fondos y que esos fondos sirvieran a la creación de expediciones, a la generación de expediciones que pudieran venir a la isla. Ahora, Fabio, hay un último suceso en esta etapa que yo creo que no es tan conocido. En 1877, los intentos frente al gobierno de Estados Unidos por parte de esa migración de negociar con la isla de Cuba. Aldama está haciendo, a finales de la década de 70, un último esfuerzo de encontrar condiciones para que la guerra se acabe en Cuba. Porque la guerra tiene que acabarse en Cuba por varias razones. Verdaderamente ya iban casi 10 años de esfuerzo, que había un agotamiento objetivo de las fuerzas mambisas, había una destrucción de la riqueza cubana, y cuando digo la riqueza cubana hablo también de la riqueza de esa élite terrateniente que representaba Aldama, y al mismo tiempo, y otro elemento que no puede perderse de vista, la guerra había implicado una subversión del paradigma clasista de dominación en Cuba, en el sentido de que sectores emergentes, sectores de origen popular, habían alcanzado un protagonismo tremendo. Y había el temor de que esa república futura de Cuba fuera una república donde, por ejemplo, un gran protagonista fuera un hombre como Antonio Maceo, un mulato oriental. Claro. Y entonces, desde el punto de vista de su concepción clasista, el grupo que está representado por Aldama y compañía le tiene miedo a esto. Es decir, hay una multitud de variables que están, digamos que condicionando el afán de este grupo por encontrar una salida definitiva. Pero esa gestión fracasó. Esa gestión fracasó. Yo quiero que vayas conmigo a Cayo Hueso. Yo voy contigo, para mí es un maravilloso. Ya nos encontraremos con alguien más. Vamos para allá.
El 26 de julio de 1912 se reconoce oficialmente como barrio de Cayo Hueso. Finalizada la guerra, muchos emigrados regresaron a esta zona extramural, por entonces el barrio de Aramburu. Debido a la presencia de los del Cayo Hueso floridano, terminó tomando ese nombre. Confieso que es la parte de la historia de la emigración cubana a Estados Unidos que más me conmueve. Si bien durante la Guerra de los 10 años la emigración estuvo encabezada por figuras provenientes de la sacarocracia occidental, al finalizar la misma habían sido desplazados por sectores medios y populares dentro de la emigración. Por otra parte, esos cubanos y cubanas en Estados Unidos trastocaron su papel de apoyadores de la guerra en organizadores de la misma. Hay que tener en cuenta que después de la firma del Pacto del Sajón, entre 1878 y 1895, todos los proyectos revolucionarios se gestan desde la emigración. Una emigración que para nada era homogénea, estamos hablando de un conglomerado muy heterogéneo, no era una emigración en todo el sentido revolucionario. Habían personalidades, figuras que mantienen un papel pasivo ante los procesos revolucionarios o incluso que asumen posiciones contrarrevolucionarias. No obstante, sí se puede hablar de un conglomerado significativo de personas que apoyan la revolución y que van a formar parte de esa organización. No solamente son tabaqueros, a veces tenemos la idea de que son los tabaqueros, los sectores populares que apoyan la revolución, aunque es cierto que era el conglomerado que presentaba una cultura política y una cultura general mucho más acabada y que van a tener un papel importantísimo, protagónico, a la hora de organizar y de financiar incluso muchos de los proyectos revolucionarios. Pero habían figuras de todos los oficios, habían panaderos, habían artesanos, múltiples oficios. Quizás uno de los oficios más importantes eran los peluqueros, o sea, los que se dedicaban a este oficio porque eran centros donde convergían muchas figuras. Según informes de la policía en Nueva York, por ejemplo, habían algunos que ponían la bandera cubana y algunas letras de canciones revolucionarias, lo cual al ser un centro importante donde van a radicar muchas figuras, por lo tanto tenía un significado importante. Y la policía de Estados Unidos, como Estados Unidos no había aprobado la beligerancia de los cubanos, por lo tanto eso era desacato. Cayo Hueso se va a ir convirtiendo gradualmente en un enclave importante de emigrados, porque el desarrollo económico que le va a dar sobre todo la fábrica y la industria tabacalera va a ser significativo. En la medida que se desarrolla económicamente, también se va a ir por fortaleciendo todas las fábricas, todas las industrias relacionadas con este ramo del tabaco, y por lo tanto los tabaqueros van a estar relativamente más holgados para financiar, aportar lo poco que podían tener para organizar la revolución. No solamente la guerra chiquita, después vendrá quizás el proyecto revolucionario mejor articulado, mejor organizado, hasta 1892, que se funda el partido, que va a ser el programa revolucionario de San Pedro Sula, que lo va a organizar Máximo Gómez y que van a tener a dos figuras clave, Gómez y Antonio Maceo. No existía todavía la necesaria unidad de acción. Hasta 1887, cuando se desarticula el programa de San Pedro Sula, en 1886, y emerge a la palestra un joven que ya había dado pasos importantes desde 1880, cuando se hizo cargo del Comité Revolucionario en la emigración, cuando Calixto García sale para Cuba. Ese joven fue José Martí. Los 15 años que vivió José Martí en la emigración, sobre todo la emigración estadounidense, fueron años de sacrificio. Pudo haber tenido una vida holgada. Estamos hablando de un intelectual de talla mayor, periodista, y no solamente periodista y escritor, sino también político. Representó a varias repúblicas del continente en diferentes eventos internacionales y era conocido y reconocido a nivel continental. Por lo tanto, pudo haber
tenido una vida holgada. No fue así. Su compromiso mayor era con la independencia de la isla de Cuba y Martí no gastaba prácticamente nada y no gastaba ni un centavo que tuviera que ver con las arcas del tesoro del Partido Revolucionario Cubano. Cuando Martí comienza esta labor de organizar la guerra, que siempre empezó en minoría, a veces se piensa erróneamente que ya desde el año 79-80 ya Martí era un líder, ¿no? En esa época era uno más de los hombres, de los independentistas, de los patriotas que querían lograr la unidad del movimiento revolucionario. Pero poco a poco sus ideas fueron haciéndose cada vez más evidente que eran acertadas, las ideas más acertadas. De modo que cuando ya llega ya el año 1891, Martí ha logrado lo que no había logrado prácticamente nadie hasta ese momento, que era unir a los distintos sectores de las emigraciones, a los sectores obreros, los sectores propietarios, los hombres y mujeres de la emigración con respecto a los de la isla. Muerto en combate, José Martí se abrió para el Partido Revolucionario Cubano una nueva etapa bajo el liderazgo de Tomás Estrada Palma, elegido nuevo delegado del partido y más tarde en la Asamblea de Jimaguayú, designado como agente plenipotenciario de la República de Cuba en la emigración. Estrada Palma no fue destinado por Martí para sucederle si algún percance le ocurría en la guerra, como a veces se ha afirmado. El Partido Revolucionario Cubano era una organización sumamente respetuosa de la democracia y Martí nunca rompería este principio básico dejando un sucesor. Estrada Palma fue elegido por los clubes revolucionarios. Para 1895, ante los ojos de los emigrados cubanos, el patricio bayamés tenía todos los méritos para ser el delegado. Lo que vino después con esta figura merece otro relato. Pero yo pienso que el papel, o uno de los papeles del más importante de la emigración, sea de Estados Unidos o de donde sea, en los primeros años de la República fue educativa. O sea, en las escuelas públicas en Cuba, en los espacios públicos cubanos se conocía de la guerra, se conoció de Martí y se conoció de todos los trabajos organizativos, conspirativos, gracias a muchos de esos emigrados. Fabio, ¿qué importancia tuvieron las tabaquerías en aquel momento de finales del siglo XIX en las luchas por la independencia de Cuba y quizás más que las tabaquerías, las personas, ¿no? Los cubanos que trabajaban allí? Las tabaquerías fueron un centro neurálgico de la emigración patriótica a partir de la configuración que se generó dentro de ellas y de la inserción de los trabajadores que trabajaban en ellas en el afán por libertar la patria. Sí, fue realmente un escenario de privilegio que además tiene mucho que ver con la singularidad del sector tabaquero, con la singularidad de ese gremio, un gremio históricamente conectado con niveles de superación superiores a los de la media de los trabajadores, y por tanto yo creo que ahí se fue generando un fermento patriótico que encontró forma de canalizarse en el esfuerzo por la liberación del país. Las tabaquerías fueron el gran espacio donde iba José Martí, o uno de los espacios donde iba Martí a recabar el apoyo de los trabajadores en función de la causa de una Cuba independiente. Yo creo que esa es una tradición que nace en el siglo XIX, que recorre la República y que se inserta creadoramente en tiempos de revolución. Si cuando uno entra en contacto con un tabaquero se da cuenta de que tiene una formación vinculada al universo de las lecturas de tabaquería, etcétera, una formación y un orgullo al mismo tiempo de pertenecer indudablemente a un gremio que tuvo un accionar decisivo en hacer patria, en hacer Cuba. Bueno, pues ¿sabes qué? Voy a ir a una tabaquería. Haces bien, haces bien. Y voy a ver si me permiten hacer la función de lectora de tabaquería. Ojalá te ¿Tú dejen. lo has hecho? No, nunca he tenido el privilegio. Voy a probarlo, a ver cómo me queda. Seguro que bien, Así que nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Chao. Chao. Hola, hoy me voy a permitir ser la lectora de tabaquería de ustedes. Estamos haciendo un relato audiovisual sobre la emigración cubana del siglo XIX, que entonces como ahora eran poblaciones de cubanos y de sus descendientes
muy diferentes tanto en su posición económica como en sus ideales políticos, aunque la mayoría apoyaba la independencia de Cuba. Entonces quiero compartirles la lectura de un texto de Martí, que dice así: en patria escribirán el magistrado glorioso de ayer y los jóvenes pujantes de hoy, el taller y el bufete, el comerciante y el historiador, el que prevé los peligros de la República y el que enseña a fabricar las armas con que hemos de ganarla. En patria publicaremos la situación política que refleje de adentro y de afuera cuánto cubanos y puertorriqueños necesitan saber del país, los caracteres de nuestro pueblo, de lo más pobre como de lo más dichoso de la vida, la guerra o crónica de ella, la cartilla revolucionaria donde se enseña desde el zapato hasta el caer muerto, el arte de pelear por la independencia del país. Muchas gracias.